Es importante tomar plena conciencia en nuestros documentales que estamos viviendo la época más difícil y complicada de nuestra existencia. El peor y desgarrador momento que conocemos, en nuestra larga y convulsa historia. Y lo que es más difícil de concebir, por lo que vemos, todo continúa igual y peor. Con tantas guerras, terrorismo, destrucción. Ya que los usurpadores de siempre, dueños del poder global, a través de sus sumisos híbridos que les sirven, y cumplen su agenda establecida, siguen aportando una mayor inestabilidad y dolor, con una enorme cantidad de refugiados, que abandonan sus hogares y países, invadidos ilegalmente. Los cuales, mientras llega el crudo invierno, están tan perdidos que no saben dónde ir, ni cómo protegerse. Y si a esto le sumamos el brutal terrorismo, los chantajes, la corrupción política, las crueles e inhumanas guerras, es evidente que en lugar de disminuir y estabilizarse el colosal desconcierto global, este se acentúa cada día que pasa. Y según analistas, esto no parece mejorar, sino al contrario, continúa cruelmente con sus planes propuestos. ¿Y por qué la prestigiosa Unión Europea, con sus destacados y experimentados miembros que la gobiernan, políticos, asesores, expertos, hasta ahora no han podido, o no han calculado los efectos de la masiva migración de gentes, hacia Europa y otros países, y sus necesidades de sobrevivencia? E inclusive de forma irrisoria, solo han acogido a unos cientos, habiendo llegado casi 1 millón. Mientras los demás, por algo que se desconoce oficialmente, se ignora su paradero. ¿Es que no les interesa resolverlo, o hay algo más oscuro en las sombras que planifican? Y ha sido provocado desde el origen. Y este hecho, jamás pensado por personas normales y cabales, ¿estará hecho a propósito? ¿Llamado a desestabilizar la eurozona y sus países? Y para su logro más inmediato, lo indicado es utilizar de carnada a los cientos de miles de refugiados, víctimas inocentes de la guerra provocada. Y así de esta forma, aplicar pasos concretos, hacia un enorme desconcierto generalizado, por los países que pasan, o a los que llegan. En el cual se incluye mayor terror, controles, revueltas, crisis económicas, desempleo, más racismo.
Y dentro de ese rígido control de masas, ¿también se vería afectada la misma población europea? Pero en realidad, ¿qué significa querer desestabilizar la eurozona? ¿Será hacerla romper, desmembrar, de aquello que estaba unido, en la búsqueda de un bien común? En otras palabras, que desaparezcan definitivamente los países miembros de la Unión Europea. Y todo con el único fin de establecer de manera concluyente su nuevo orden mundial. ¿Qué tanto quieren para esclavizarnos todavía más? Pero obviamente, apoyados en sus insanas estrategias conspirativas, culpando a los refugiados, y quedando ellos como víctimas. Ya que por esa enorme masa desbordante de migrantes, las fronteras están colapsadas y valladas. Pero en realidad tenemos que analizar y preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos causantes de esa enorme y creciente marea de refugiados? ¿Es que ellos vinieron por sí solos, o alguien lo planificó muy bien, para producir ese enorme caos por todos los países?
será que dentro de ese horrible caos desconcierto, se necesita crear más criminales atentados en lugares de entretenimiento, o donde asisten gran cantidad de personas? Los cuales desconciertan y atemorizan a la población. Para así, establecer una ley antiterrorista, y de paso de control total de la ciudadanía. Mientras a la vez, van declarando el estado de emergencia, siendo el primer paso para la ley marcial. Será por eso, que desde hace poco, la ley Schengen de libre fronteras, estaba siendo suprimida, para limitar el paso de refugiados. Es que sabían que algo grave se gestaba, y si fue así, ¿por qué no evitaron el masivo asesinato de inocentes? ¿Será que esperaban un atentado de falsa bandera, y así culpar a incautos, como siempre lo hacen? Pero además de esto tan grave que vivimos, ¿será que existe una enorme conspiración que se ha gestado desde hace tiempo con diversas alianzas, para que de manera muy urgente, se lleve a cabo este extraño rompimiento de la Unión Europea, bajo los intereses de algunos? Y dentro de ello, está también la creación de un nuevo país libre de impuesto fiscal, como ya hay otros en todo el mundo.
para así acatar los ordenamientos del Club Bilderberg, para imponer una España federal? Y sobre los riesgos de esta ruptura con el gobierno central, ¿sabrá la población cuál es el origen? ¿Y de dónde viene? ¿O habrá una coincidencia en común con el Reino Unido, que también amenaza con salirse de la Unión Europea? ¿Será que lo van a lograr? Pero aparte de estos extraños actos secesionistas, que según vemos, no llevan transparencia ni honestidad en lo que muestran, y que a su vez, pueden crear serias divisiones y fuertes daños a toda la población en general, provocando incluso una guerra civil. ¿Cuál es la causa que la élite no detuviera las guerras e invasiones en Siria, Afganistán, Irak y otros países, cuando se iniciaron y podrían controlarse? Sino más bien al contrario, no hicieron nada para frenar el cruel terrorismo, e incluso el Imperio y la Unión Europea siguieron oponiéndose a un gobierno totalmente legítimo, elegido y apoyado por el pueblo. Y para ello, resguardó y encubrió al mismo terrorismo del Estado Islámico.
¿Acaso ese cruel y engañoso encubrimiento del terrorismo, por parte de los países y gobernantes, es el mejor método para que no haya guerras destructoras y sus terribles consecuencias? Y así evitar enormes fugas masivas de inocentes familias enteras, engañadas por un mundo mejor que les espera en países de Europa. En el cual el siniestro objetivo es únicamente utilizarlos y sacarlos de sus ciudades donde vivían normalmente, para luego invalidar las fronteras. Y como meta definitiva, con muchas tapaderas y aunque quieran aparentar una cierta cercanía, como siempre lo han hecho para justificarse, hacen que infinidad acaben encerrados en campos de refugiados concentración. Mientras se crea el nuevo orden mundial, pero además de este crudo trastorno psicosocial, están los desastres naturales, que no paran agudizándose por todas partes. Y esto nos hace corroborar que estamos en un proceso transitorio, que nos llevará hacia un final inevitable. Los cuales, sin tener la menor noción hasta dónde llegará, es como vivir en una continua zozobra e inseguridad.
Y todo esto provocado, tanto por la enorme maldad destructiva del disque llamado ser humano, mediante pruebas indiscriminadas de tipo nuclear, como por las continuadas crisis geológicas, que la Tierra, cansada de tanta explotación de sus recursos, está padeciendo por todos lados. Antes de dar asiento a una nueva civilización, que evidentemente se ve, está muy próxima. En definitiva, aunque cueste creerlo, pero es muy claro que no tenemos salida a los graves problemas geológicos, económicos y psicosociales. Y esto se debe a que los ventajistas gobernantes no quisieron gestionar como podrían haber hecho, desde un inicio, el desarrollo-solución. De esta sufrida humanidad, como sucede en otros mundos más civilizados que el nuestro, donde existe mayor solidaridad y principios. Al contrario, con total impiedad, y bajo una infinidad de pretextos tramposos bien justificados, de muchas formas, nos fueron sometiendo a la peor esclavitud, abuso, violencia e ignominia, para que les sirviéramos. Y muy pocos tuvieron el valor de reaccionar ante esos graves hechos de dureza y crueldad. Sino solo grandes hombres de la historia los denunciaron y lucharon por los derechos y el bienestar de los demás. Por eso estamos en estas condiciones, aunque muchos miran para otro lado, y no les guste escuchar la verdad. Sino más bien, oír infinidad de promesas de los gobernantes, que obviamente, luego serán como siempre incumplidas. Y aunque estas son superficiales, igualmente prefieren que ofrezcan diálogos retóricos y demagógicos, como los que utilizan los políticos vendidos a la élite. Y sobre todo, con un improbable porvenir maravilloso de grandes riquezas, que nos lleve a la felicidad total. ¿Pero acaso es eso en los hechos reales lo que nos proveen con tanta dedicación,
en sus famosas e innúmeras promesas? ¿O habrá algo más que no queremos saber, pero es la triste realidad que ahora nos toca vivir? Asimismo, dentro de ese insospechado ocultamiento, secretismo o conspiración, que muchos desconocen y otros no quieren saber. ¿Qué hay detrás del famoso Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, TTIP, y TISA? ¿Será que nos ofrece grandes beneficios para la ciudadanía, o es otra flagrante tapadera, negociada por los poderosos? Que nos llevará de forma inmediata y sin vuelta atrás, al desastre democrático, social, alimenticio, ecológico, dando como resultado que todos seamos parte directa y esclavos de un colonialismo económico, genético y social. Entonces, si millones más despiertos se están pronunciando en contra, mediante protestas en todo el mundo, ¿no será también conveniente que todos juntos abramos los ojos y hagamos algo para deshacer todo el daño que nos hacen, impidiendo que lleven a efecto sus planes?
en lugar de encubrir o disimular el estrago, escondiendo la cara ante la cruda realidad que vivimos. ¿Acaso eso no sería lo más correcto? Como lo demostraron en hechos grandes hombres, como fueron John Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, y muchos otros, los cuales, con verdadero honor y valentía, lucharon hasta el final por nuestra libertad. Y encima lo hicieron sin quejarse. Como muchos débiles de psiquis, mente y corazón están haciendo ahora. De nuestra parte creemos que ocultándonos engañosamente a la verdad e injusticia, nada se resolverá. Y al contrario, será peor. Por eso vemos muy importante, en especial para quienes nos acompañan, en estos documentales de Acción Pléyades, intentar con gran esmero, ofrecer y compartir, ya sea poco o mucho de estos conocimientos, con quienes nos rodean. Y para ello lo correcto, es salir de nuestro egoísmo e individualismo, y es dando un poco de amor, caridad. En especial, a todos los seres más cercanos. Porque así, además de informarse objetivamente de la realidad psicosocial, así como climática y humana, que se está dando gravemente por todo el planeta, y también nosotros somos muy afectados. Ya sea en el campo económico, paro laboral, adversidades en el trato, relacionamientos, que nos pueda afectar en cualquier momento. Así como probablemente, con un sinnúmero de fallos, errores e inconvenientes, los cuales por falta de orientación psicosocial, muchos han caído atrapados por todas las artimañas, engaños y trampas, que la elitocracia ha hecho con la humanidad. No olvidemos que toda la población está sometida a las garras de esos psicópatas despiadados, que son los que manejan los hilos desde las sombras. Y son los que de muchas formas sutiles o descaradas, nos tienen enganchados a ellos. Y sus innúmeros vicios y degeneraciones de todo tipo. Así es como acaban con familias enteras, rompen matrimonios, los hijos se vuelven rebeldes, dividen a los hermanos o amigos. Es decir, los valores que teníamos antes, se convierten en antivalores. Se pierde el respeto, el cariño sincero, y se deshumaniza todo. Asimismo, se incrementa cada vez más de moda la androgenización, el transgénero, la sexualización de las relaciones humanas. Igualmente se prolifera el transexualismo, travestismo, prostitución masculina-femenina, pedofilia, pederastia, abusos a menores, violaciones. En otras palabras, una enorme cantidad de vicios y corrupciones, que jamás imaginamos. Y que cada vez se crean otras nuevas. Por eso, muchos millones están estancados en su evolución, progreso humano e interno.
ya que esto forma parte de la agenda e ingeniería social que han creado desde hace mucho tiempo los invasores del mal, que nos gobierna desde las sombras. Y como la gran mayoría ignora lo que hay detrás, y quién maneja los hilos, como corderos van cayendo en sus redes, tendidas para atraparnos. Hasta acabar más inconscientes, irreflexivos, instintivos, desgastados, tanto física, psíquica, y álmicamente. Con esto, todo lo que es moralidad, respeto, integridad, afectuosidad, empatía, amor, consideración, ayuda hacia los demás, compasión, altruismo. Esas virtudes tan básicas para nuestra evolución y conexión física interna con los seres lumínicos que aguardan por nosotros y por nuestro desarrollo. Sería totalmente impensable conseguirlo, todo debido a la baja frecuencia que muchos generan. Por eso sería siempre muy provechoso intentar ayudar a los demás, pero sobre todo, con el ejemplo personal. Porque de esta manera, aparte de auxiliar, para tomar conciencia a nuestros allegados y a quienes decimos querer de corazón y sentimiento, también cada persona que ayuda a las personas necesitadas va creando nuevas causas y efectos más positivos en su vida. Así es como todos pagan los múltiples errores que por debilidad y falta de voluntad cometen o han cometido en sus relacionamientos. Y muchos acontecimientos que inevitablemente están en camino no les caerán de sorpresa, de una manera incomprensible o inesperada. Porque estarán enterados de la realidad, y sabrán prepararse oportunamente, como muchos lo están haciendo. Es muy importante comprender que si no nos esforzamos y no hacemos nada, por nuestra sobrevivencia y resguardo, muy pronto, toda la humanidad sin excepción estará sometida plenamente y sin que lo podamos evitar, al mayor de los artilugios del que podamos pensar o creer, ya que se nos instalarán unos dispositivos electromagnéticos que la élite tiene pensado desde mucho tiempo, los cuales nos llevarán a un total sometimiento y vigilancia que jamás hubiéramos imaginado. Es decir, se nos colocarán unos diminutos microchips para así controlarnos en todos los aspectos de la vida física, mental y emocional. Y estos graves peligros de inhibición-control, ya lo adelantamos ampliamente en nuestro vídeo documental 9, y otros más. Se trata de unos pequeños localizadores, insertados en nuestro cuerpo, que son capaces de transmitir la más mínima información de todo lo que hacemos, por dónde nos movemos, lo que miramos. Y lo que es peor, sin importar en qué lugar nos encontremos. Es decir, estaríamos a merced del llamado Gran Hermano, aplicado a la vida diaria, del que mucha publicidad han hecho, tanto en varias películas, como en diversos libros,
sobre este terrible y grave problema amenazador. Con esto que estamos explicando, queremos exponer de manera clara, que se trataría de vivir sometidos a una realidad ciberbiónica, la cual va directamente conectada a nuestras redes neuronales, para así, en cualquier momento estar programados. A todo lo que la élite quiera hacer con nosotros, ya no como servidores, sino como autómatas de ellos. ¿Y esto qué significa? Significa que una vez colocado e insertado en el cuerpo humano, se conectaría a un ordenador central situado en la nube, para de esta manera, sin que tengamos ninguna libertad ni libre albedrío, poder ser programados, reprogramados, codificados, descodificados a su antojo. Observados en todo lo más privado nuestro y personal, y lo que es peor, acabar dándoles toda la potestad, para que puedan influirnos, manejarnos y actuar sobre nosotros con total impunidad en todo lo que ellos quieran, controlando nuestros pensamientos, emociones, acciones, así como también operando sobre nuestra psiquis, la de nuestros hijos, esposa, esposo y familia entera, y lo que es peor, creyendo que actuamos libremente. Pero es evidente, que antes y para que seamos nosotros los que elijamos, continuarían haciendo lo que hacen ahora, para que caigamos en sus redes. Y es ofrecernos muchas facilidades, comodidades, como además, poder tener un chip de buena memoria, así como también otras prerrogativas que nos favorezcan, en la cual se incluye la ventaja de no necesitar del dinero en efectivo, pagar con tarjetas de crédito, o mejor aún, sin necesidad de ellas, e inclusive, poder pasar de manera automática los peajes de autopistas, obtener un coche con sensores, o automático. Aquí se trata de hacerse implantar un Verichip, con una identificación de radiofrecuencia, que se está desarrollando de manera cada vez más sofisticada, del tamaño de un grano de arroz, o incluso más pequeño, el cual
sería colocado de forma muy simple y subcutánea. E incluso sería tan útil y práctico, que nos permitiría abrir puertas al acercarse, encender y apagar luces, manejar dispositivos en la distancia, pagar sin dinero en efectivo, así como otras ventajas, solo haciendo un gesto, sin tocar las cosas, y este se colocaría gratuitamente. Sin embargo, todas estas grandes oportunidades son puentes trampas, que registran nuestros movimientos, para ser bien observados y conocer nuestras costumbres, gustos, rutinas. Durante las 24 horas, todos los días de nuestra existencia, como en la película Truman Show. Así como también, y aunque pueda parecer ciencia ficción, analizados e investigados hasta llegar a lo más secreto de nuestra vida e intimidad. Ya que las funciones mentales serían totalmente monitoreadas a distancia por supercomputadoras, que nos conocerían mejor que nosotros mismos, sabiendo cómo reaccionamos, actuamos, pensamos. E inclusive, sin cámaras ni micrófonos de vigilancia global, como hasta ahora se estaba haciendo. Estaríamos exponiendo de una amplia red de satélites espía muy sofisticados, como el Echelon, y otros más clandestinos que operan en secreto, los cuales tienen una total potestad de alterar y modificar nuestra frecuencia psíquica emocional, mediante la emisión de transmisiones directamente al cerebro. Muy parecido a lo que sucede con las ondas de radio de baja frecuencia, para así rastrearnos. Y esto es muy similar a los GPS de los coches, como a los chips puestos a los animales domésticos, que siempre pueden ser localizados. Es decir, seríamos sometidos totalmente a la tecnología cibernética y transhumanista, manejada desde el poder en las sombras, para irnos convirtiendo en androides cyborg-robots, ya que viviríamos con esos sensores para siempre, perdiendo nuestra capacidad de decisión y voluntad. Con esto definitivamente, concluiría el autocontrol de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. De esta manera, quien quiera continuar con su evolución positiva, desarrollo interno, o mutación de su ADN, si no está del todo integrado en una frecuencia preparación más sutil, tranquila y adecuada que le llevara al despertar, es evidente que se vería muy perjudicado, porque en una vida más inconsciente, sería más fácil para ser monitoreado e influido. Y luego, como acontece con muchos, podría ser mal utilizado y enviciado, debido a su densidad. Por eso es más que fundamental en nuestros objetivos, estar bajo una energía sutil o positiva, más asequible a la luz fotónica. De esta manera, no entraremos a su densa frecuencia, donde la antiluz actúa y controla a todos.
Aquí el grave problema es que la gente, debido a su fuerte ignorancia y falta de visión de futuro, se presta a todo por el hecho de ser de actualidad. E incluso ya con el simple hecho de llevar unos piercings insertados, ya sea en la cara o en la lengua, se demuestra que con más disposición, fácilmente se dejarían colocar un microchip, pensando que así, estarán también a la moda. Asimismo, los microchips ahora, ya son parte habitual de la tecnología cibernética. Y se utilizan en muchos artilugios que utilizamos sin percibirlo. Y este terrible hecho de su uso, además para espiarnos, es generalmente desconocido por la mayoría. Por esa razón, es que existe la propensión a ser más inconscientes y reaccionarios a todo cuanto existe. Ya que estos microchips, que nos espían sin que nos demos cuenta, se encuentran también insertados en muchos lugares. Ya sea en tablets, en los modernos teléfonos móviles. Así como del mismo modo, lo encontramos en todos los medios de comunicación que tenemos, y que cada día se modernizan más, ofreciendo más servicios. De esta forma nos engañan a gusto, haciéndonos creer que todas esas nuevas prestaciones son para nuestro beneficio. Sin embargo, en realidad, todo es un doble juego, para tenernos controlados por todos lados. Y todo este enorme afán de vigilarnos, espiarnos, robotizarnos, y además microchipearnos, tendrá que ver, como dicen muchos investigadores, con lo expuesto claramente en el Apocalipsis de San Juan, y el número 666, que es marcado en la mano, o frente cerebro. O simplemente, ¿se tratará de un simbolismo alegórico bíblico, y nada más? Y según estamos viendo su afán de marcar a las personas. Si esto escrito en la Biblia fuera cierto, ya estarían encontrando astutos argumentos, para hacer su nuevo orden mundial sin ningún obstáculo. Y para ello, aparte de los microchips que ya ponen convenidamente en algunas personas, también harían, y como si nada, provocarían más desastres que lo justifique. Y es el macabro e insospechado hecho, de haciendo saltar una chispa, crear un gran levantamiento popular de masas, que se vuelva violento. Ya que por lo que se puede ver, entre los refugiados hay varios infiltrados en diversos países, para hacer una labor destructiva, y provocar mayor daño. Y este terrible hecho, con su correspondiente lavado de cerebro, si cometieran alguna atrocidad con graves consecuencias, la sociedad pediría justicia. Provocando de esta manera, un gran desastre.
ya que todos confiarían lo que les dice la cúpula. ¿Y cuál sería el resultado que aparentemente garantice una disque estabilidad poblacional? Para que haya más control, y no ocurran actos peores. ¿Acaso no sería implantar su ansiado microchip, y así tener plenamente controlada a la humanidad, que voluntariamente lo pedirían? Y dentro de lo cual muchos, sin saber los resultados, gustosamente se dejan aplicar. ¿Y esto a dónde nos lleva? Sin duda, el resultado sería estar expuestos a todo lo que ellos quieran hacer con la población. Es decir, someternos a una esclavitud, ya no parcial como hasta ahora sucedía, sino total. Así con este procedimiento de inhibición-sumisión, establecido con la excusa de la seguridad, podrían manejarnos a su gusto y caprichos. Ya que no tendríamos voluntad propia, ni la menor determinación. Es decir, seríamos sus juguetes o marionetas, sin la capacidad de reaccionar contra ellos.
aunque no nos daríamos cuenta. Y esto lo exponemos con total claridad, porque ahora, prácticamente está en todo lo que usamos. Y cada día que pasa, se extiende cada vez más. Por eso muchos ingenuamente, y con confianza en sus disque beneficios y utilidades, pero sin ver los perjuicios, están cayendo en sus redes. De nuestra parte solo informamos del enorme riesgo que esto significa para nuestra vida privada, que se vería totalmente controlada, ya que en el momento que lo ejecuten, con toda la humanidad, dejaremos de ser nosotros, pertenecientes a una humanidad con derecho al libre albedrío, sino al contrario, seremos sus más serviles y autómatas esclavos. Porque eso es lo que quieren hacer urgentemente, con la población global. Esa es la maquiavélica razón, de hacer una enorme variedad de películas, de zombies máquinas, para que nos acostumbremos y no nos resistamos. Todo con el fin de prepararnos para lo que tienen en camino bien planificado. Y esto la mayoría de la gente no lo detecta. Debido precisamente a la enorme inconsciencia sedación en la que estamos bien atrapados. Es increíble exponerlo. Pero aunque muchos, por ese aletargamiento psíquico, ignorancia, desinformación, identificación con el mundo y sus avances, no lo vean, o no le den la verdadera importancia que en realidad se requiere tener, para así evolucionar, madurar, y adquirir una visión más amplia de todo. Ese es el aspecto más peligroso grave al que nos enfrentamos. Y todos quienes nos acompañan, asimilando estos importantes videodocumentales. Antes de cometer el peor error de sus propias vidas, de encadenarse a un microchip de control total, aparentemente inofensivo,
deberían evaluarlo seriamente. Porque aunque imaginemos que esto será futurista, en realidad es un presente, que ya está activo en la sociedad moderna más cercana. Y creemos que perder lo más valioso de nosotros mismos, que es nuestra identidad, carácter, personalidad, así como la libertad de actuar, pensar y sentir, sería entregarnos a la total robotización y pérdida de nuestros valores básicos. Por eso y otros muchos peligros creados, para hacernos perder nuestra valiosa vida que siente, piensa y ama, es que debemos esforzarnos y luchar para pedir nuestros derechos, que por ley humana nos corresponden. Y para ello, definitivamente, es muy urgente tomar seriedad del grave riesgo que esto significa para la humanidad, de forma global. Pero para encontrar esa más que necesaria meta, la unión solidaria entre todos, hace la fuerza. Es fundamental hacer conciencia, que nadie, ni nada, tiene derecho de vulnerar nuestra intimidad ni privacidad. Esos principios básicos, los cuales, son los que nos vuelven humanos, individuos cálidos, cercanos, colaborativos con una psiquis racional. Y sobre todas las cosas, con sentimientos que dan comprensión, comunicación, altruismo, compasión, empatía, y cariño. Si perdemos estos valores fundamentales, del alma-conciencia, tan necesarios para una vida plena, y con sentido, estaremos perdidos. Porque seremos solo máquinas insensibles. Y eso, los invasores de hace siglos, que nos manipularon y esclavizaron a su gusto. Aunque estén muy camuflados, mimetizados, con cuerpos similares en la forma al nuestro, por más que quieran aparentar, no podrán con la verdadera naturaleza sensible y afectiva de esta humanidad. Ya que lucharemos con todas nuestras fuerzas hasta el final, para no perder lo que la divinidad nos ha otorgado. Y es el de ser seres humanos con sentimientos, raciocinios, y un corazón que late muy fuerte.